Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Seguimos con la temporada sobre mujeres, en la que estamos discutiendo todo tipo de temas relacionados al género en nuestra industria para buscar crear espacios seguros para todos. En este capítulo hablamos con Katy Chapa de Acento DI. Katy es docente y activista feminista en diferentes colectivos de Monterrey. Es cofundadora de Acento DI, una consultoría que busca sensibilizar a las empresas sobre la importancia de la diversidad y la inclusión e implementar medidas para incrementarla. Definimos los términos claves para empezar a tener estas conversaciones como perspectiva de género, interseccionalidad y feminismo, y hablamos sobre el poder que tienen los medios para moldear nuestra cultura y por qué entonces es importante la representación y diversidad en pantalla. Escúchanos en castings, en el carro o transporte o mientras haces ejercicio. Espero lo disfrutes. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast. Katy Chapa, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Sí, gracias por estar aquí. Pues mira, antes de entrar al tema, cuéntanos un poquito de cómo fue tu acercamiento personal a la diversidad, a la inclusión, al feminismo, y luego un poquito de cómo surgió la consultoría. Claro que sí. Mira, pues personalmente estudié estudios internacionales, que es como una variación más académica de relaciones internacionales, y ahí es donde empiezo a ver el feminismo desde una perspectiva global, o sea, conectándolo con conflicto, violencias, guerras, paz y desarrollo, ¿no? Después, dado que despierta un gran interés en mí y digo en todas mis compañeras que estudiamos las ciencias sociales, me dedico a entrar a un certificado que se llamaba Género, Cuerpo y Sexualidad, Debates Contemporáneos, y ahí pues comencé a leer muchísimo sobre el afecto, el cuerpo, las diferentes identidades, y demás. Entonces lo empiezo a ver ahora desde una perspectiva crítica y desde la psicología, la sociología, la antropología. Entonces siempre de una manera interdisciplinar. Y luego, ya en lo personal, ¿no? Desde el activismo político, pues yo me he involucrado en muchos grupos aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, conectando con muchas mujeres y como activistas de feminismos e identidades, y también estando en la acción, en el activismo, es cuando ya hablas más perso con personas que han vivido diferentes experiencias y encuentras que todas las mujeres habremos sufrido diferentes violencias y desigualdades, pero tenemos un frente común. Y la consultoría nace cuando mi amiga y compañera Alejandra Treviño me invita a participar para hacer disculpa ahí con de mi perrita, me invita a hacer una consultoría que se dedique a acercarse con las empresas y a invitarles a exhortarles a que acaten las nuevas legislaciones que invitan a que las empresas tomen más acción para proteger a las empleadas de acoso, abuso, desigualdades, que cambien sus procesos y que hagan más inclusivo y democrático todo el proceso dentro de la empresa para elevarnos a nosotros la situación de las mujeres. Okay. Y bueno, tú me habías platicado que tú tienes un interés especial también en la representación de la mujer en los medios, que tal vez por ahí vayas a llevarlo un poco más allá con otros estudios. Sí, ojalá y en septiembre ya me aceptaron en 2 universidades de las 4 y es precisamente de eso, ¿no? De género y medios de comunicación, es hablar de la representatividad de nosotras en todo medio. Buenísimo, felicidades. Gracias. Hablaremos en unos años a ver si tus perspectivas han cambiado. Sí, creo que sí. Buenísimo. Pues mira, te estaba platicando un poquito. Este es un episodio muy importante porque con abrimos esta mini temporada dedicada a la mujer, específicamente la mujer en medios, también en honor al 8 de marzo, que ahorita estamos ya en marzo, y que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces yo tenía esta intención de hablar de la inclusión de la mujer y de la representación de la mujer en medios, que es un tema pues muy importante y que ha estado muy presente de lo que yo he visto, al menos específicamente a partir del 2017, que es cuando salen las acusaciones contra Harvey Weinstein. De ahí nace el movimiento Me Too en Estados Unidos, llega a México
de otras maneras y con otros resultados, pero ese es otro tema. Pero creo que lo que es muy importante es que empezó a resaltar no solo el acoso y la violencia que se vive en los sets, en el medio en general, pero también la falta de historias con perspectiva de género, la falta de representación, de inclusión, que eso se me hace muy interesante. Un grupo, no sé si ya conoces el grupo Ya es Hora. Sí. Bueno, ya se están empezando a hacer esa lucha, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mi intención es empezar a platicar de estos temas y contigo empezar a entender por qué es importante estar consciente de esto, cómo nos afecta o no la inclusión o la falta de, vamos a llegar a un entendimiento de por qué es importante estar consciente de lo que está pasando y de qué podemos hacer para empezar a hacer cambios. Pero para empezar todos desde la misma página, me gustaría empezar pues con definiciones así tal cual. ¿A qué se refieren en acento DI cuando hablan de la diversidad e inclusión en el entorno laboral? Bueno, nos referimos a que tradicionalmente ha habido un ambiente, por no decir hostil, ha sido como desventajoso para las mujeres y las personas de minorías y me refiero a personas indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de vulneración, que tradicionalmente se han hecho, distintas iniciativas para que esto cambiase, ¿no? Pero ahora, con la nueva legislación, se invita y se exhorta a que lo lleven a acción las empresas. ¿Para qué? Pues para proteger a todas estas personas de que tengan primero una oportunidad equitativa de entrar a la empresa, segundo que sean representadas sus intereses y sus necesidades dentro de la empresa y que se lleve a proceso y a justicia todo tipo de agresión, violencia, acoso que sufran. Entonces, pues sí, es esto, es mover algo que ya desde hace mucho tiempo sabemos que era necesario en nuestro contexto nacional. ¿Y cuál es esta legislación? ¿Es la 305, me parece? La norma 025 es la que habla de... perdón, la 035 es la que habla de los entornos laborales, de la salud mental de los empleados y las empleadas, y la 025 habla específicamente de violencia contra la mujer. Entonces, estas dos vienen muy fuertes. A la 035 viene más pronto su aplicación práctica y está, por así decirlo, las auditorías se vienen más inmediato y a las empresas les está interesando empezar a aplicar estos procesos desde el ya. Y la 025 es de un carácter distinto, esa es más como una invitación a suscribirse y no tiene, por así decirlo, no es vinculante legalmente tanto como la otra. Ok, o sea, si lo hace la empresa muy bien, pero si no, no va a haber ninguna repercusión. Sí, porque no hay mecanismos en sí dedicados exclusivamente a sancionar esto, ¿no? Entonces, pero las dos en conjunto trabajan como para el mismo objetivo. Ok. Y hablando de perspectiva de género, ¿qué es? La perspectiva de género es una herramienta, se puede ver como una herramienta teórica, así como una lupa especial que agarras para poder entender que hombres y mujeres, los distintos géneros, sufrimos nuestros problemas de manera distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, poniendo un ejemplo como muy cotidiano, las mujeres menstruamos y en esos días especiales, pues a veces son tan fuertes los dolores para algunas mujeres que requieren incapacidad y entonces eso se tiene que ver como un problema específicamente de mujeres a diferencia del de hombres. Entonces, eso es un ejemplo como de poner perspectiva de género para cualquier problema. Ok, y cuando hablamos de interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto bien padre, que crea una autora feminista negra en los Estados Unidos y dice, es como entender las diferentes capas de identidad que tenemos en la persona, ¿no? Porque una cosa es que yo sea mujer, pero no puedo hablar de que yo soy o represento a todas las mujeres, porque también aparte de yo ser mujer, yo soy mujer caucásica o blanca en México, vengo de familia católica y soy bisexual, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, todas estas capas hacen más complejo mi persona y
son factores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de mi representación en la legislación y demás. Entonces, eso significa también que hay personas que tienen una vulnerabilidad mucho mayor que otras por sus diferentes identidades. O sea, en este caso, hablando de la autora que inició el término, pues ella se representa a sí misma como una mujer negra y lesbiana. Y además también está, por ejemplo, si tú tienes una discapacidad o si perteneces a un grupo étnico minoritario o a un grupo indígena, a una etnia indígena, entonces pues todo forma parte de estas capitas que te ponen en el estrato social, ¿verdad? En más desventaja que a otras personas. Como capas de discriminación, digamos. Exacto. Okay. Exactamente. O sea, yo estoy más vulnerable a ser más discriminada si se me van sumando estas capas de minorías y demás, ¿no? ¿Y dónde entra el privilegio ahí? O sea, ahí estamos hablando también de ciertos privilegios, ¿no? Igual y mencionas, tú eres blanca en México, entonces eso a ti te da cierto privilegio sobre otras personas de otros tonos de piel. Entonces, ¿dónde entra ese concepto ahí? Pues a mí me encanta que nos referamos al privilegio así como que, bueno, si tú nunca has tenido que pensar, por ejemplo, en que es un problema que suben las pensiones del transporte o la tarjeta del transporte, entonces tú tienes ese privilegio porque jamás lo has tenido que interiorizar ese problema ni luchar contra las desigualdades que sufren las personas para quienes de verdad es un problema. Uh-huh. Entonces es esta circunstancia que te pone, pues sí, que te pone las cosas más fáciles, por así decirlo, que no te hace... O sea, tradicionalmente las personas que tenemos privilegio, y me incluyo porque yo tengo muchos privilegios en este país, en este contexto en el que vivimos, pues estoy mucho mejor posicionada que una mujer, por ejemplo, que ni siquiera tiene una posición socioeconómica que le permita tener un carro, por ejemplo. O mi color de piel hace que a mí se me trate de cierta manera en el mundo y me muevo en el mundo con una confianza mucho mayor que una persona, por ejemplo, de piel morena o piel oscura aquí en México. Sí, o sea, afecta hasta la seguridad de una, a la integridad de la persona y demás. Y las oportunidades de trabajo a las que accesamos y la manera en que votamos y si somos representadas políticamente, todo. Okay. Y bueno, ya para nuestra última definición, ¿qué es el feminismo y dónde entra el feminismo? O sea, ¿la interseccionalidad es parte del feminismo o son dos cosas separadas? ¿Dónde se entrecruzan todos estos términos? Bueno, la definición así como que más completa que me gusta del feminismo es esta: es un movimiento social, teoría, política y modo de vivir. Es tres cosas, ¿no? Es un modo de vivir cuando te asumes que tienes valor como persona total, o sea, 100%, que eres autónoma y que tienes poder sobre tus propias decisiones, sobre tu cuerpo, tu accionar y demás. Es movimiento social porque desde el siglo XIX que nace está luchando por alcanzar la igualdad de los derechos con los hombres y el reconocimiento de nuestros propios derechos como persona, no en comparación con los hombres. Y es una teoría porque también siempre se cuestionan todas estas pautas culturales que vivimos, todas estas desigualdades socioeconómicas que vivimos y demás. Entonces, ¿cómo se conecta con la interseccionalidad? La interseccionalidad es un concepto que nació del feminismo porque había que entender que cuando se habla de la mujer, que tradicionalmente lo usamos como una sola palabra, la mujer así como concepto no existe. Hay muchas mujeres con realidades distintas y pues sí, ahí ha habido una confusión como en los últimos años de entender de que cómo, pero yo soy feminista interseccional y yo diría, o el análisis me ha llevado a entender que ni siquiera es necesario decir interseccional porque el feminismo tiene que atender a todas las mujeres y a todas las circunstancias. Entonces casi que es redundante, ¿no? Decir feminista interseccional, pues sí, pues porque el feminismo es para todas las mujeres. Claro, por eso vemos el feminismo actual que defienden desde los distintos colores de piel, distintas nacionalidades, el fat phobia, ¿no? O sea, el body positivity también ha entrado dentro de los movimientos feministas, como que es buscar, sí, justo como abrazar a todos, representar a todas, ¿no? Y no ser
que algo es lo que había leído, por ejemplo, en los 60 se veía el feminismo de los 60 de Betty Friedan, se veía como un movimiento blanco de clase media estadounidense, ¿no? Y que sí, fue una de las críticas que hicieron, que en los 90s el feminismo que creció allá de la tercera ola fuera un feminismo negro, un feminismo lesbiano, un feminismo de las indígenas, de las latinoamericanas, y así. Entonces, okay. Sí, el feminismo es para todas, amigas, nomás para que quede claro. ¿Va en contra de los hombres? Claro que no, pero va en contra de los machos. Va en contra de estas ideas retrógradas que nos mantienen en situaciones de opresión y de violencia. Entonces, pues las mujeres también pueden ser parte de este problema. Entonces va contra estos factores de desigualdad. Perfecto. Y cómo, ya entrando al medio cinematográfico, televisivo, ¿cómo aplican estos conceptos en el ámbito cinematográfico y televisivo? Pues la pregunta, y yo sé que íbamos a dirigirla así de que ¿y por qué es importante la representatividad? Y es importante porque el principio es así de sencillo. Lo que uno no ve, entonces no lo puede imitar y no se puede convertir en. Si nosotras desde pequeñas nunca vemos a modelos femeninos autónomos, autosuficientes, fuertes, complejos y que viven vidas fuera de relaciones que las dominan, que las controlan y manipuladoras, pues entonces nunca vamos a llegar a ser y nunca vamos a asumirnos a nosotras mismas como personas plenas que buscan un proyecto de vida fuera del que nos presentan las películas. El feminismo se preocupa mucho de esto porque los medios de comunicación son medios de comunicación que típicamente o tradicionalmente habían sido controlados por hombres. Entonces, el medio está hecho como en imagen y semejanza a los hombres y toda imagen que se nos ha presentado desde chiquititas a nosotras las mujeres ha sido una desde la mirada masculina, de lo que ellos se preguntan en el mundo, de las necesidades que tienen. Y no hemos tenido televisión, radio, películas y demás que sean desde una mirada o de unos lentes así de las mujeres. Sí, sí, eso contesta la pregunta. Sí, sí, completamente. Entonces, por ejemplo, vemos, bueno, tradicionalmente en las novelas a mujeres que se hunden en una miseria de lágrimas y son así la víctima eterna y que las enamoran fácilmente y las sacan de su situación de pobreza con una mirada, ¿no? Esto, ¿cómo es? Bueno, más o menos ya lo respondiste porque lo respondiste así súper bonito. Si estoy entendiendo bien, lo que vemos en la tele nos va creando la cultura o nuestras creencias. Así es, nos moldea. De hecho, yo creo que hay un documental que les voy a recomendar de una vez aquí, que a lo mejor tú ya lo has visto, que se llama Misrepresentation. Sí. Es estadounidense, está en inglés, y habla sobre cómo los medios contribuyen a que nosotras creamos que las posiciones de poder, que las posiciones en la ciencia, que las posiciones de influencia no son para nosotras. Los medios sí son muy responsables de crearnos una imagen de nuestras aspiraciones y lo que queremos llegar a ser. Eso es como uno de los poderes más fuertes, los superpoderes de los medios, ¿no? Así como antes no existía la tele, pero existían los cuentos, por ejemplo, los cuentos para niños, nos llegaba esta información sin cuestionamientos, sin filtro, y era información o cuentos u obras que tenían en su contenido al centro las pautas y las normas sociales inscritas. Me gusta mucho una analogía que hace una autora estadounidense que se llama Andrea Dworkin en su libro de Woman Hating, el odio a las mujeres, que dice que todas esas pautas y esas reglitas no habladas están en la simbología de los cuentos, ¿no? Por ejemplo, está La Bella Durmiente, está Blancanieves, está Cenicienta y Rapunzel. Todas son mujeres que están literalmente en el suelo o acorraladas o encerradas. O sea, Blancanieves está acostada en horizontal, La Bella Durmiente duerme, ¿no? Entonces son mujeres pasivas, dormidas, que no hablan, que no dicen
que no hacen, que solamente las cosas les suceden. Ujú. Y los hombres están literalmente en vertical. Podemos decir esta analogía como las mujeres en horizontal contra los hombres en vertical, o sea, polos opuestos, 0 y 1. Somos totalmente diferentes. Entonces el mensaje y los hombres van a caballo y salen a la conquista y hacen y matan y whatever, ¿verdad? Entonces, esta analogía súper fuerte, pues por supuesto que se graba como chip así indeleble con tinta en nuestro cerebro. Y aunque no nos demos cuenta y queramos pensar que ya no creemos en los cuentos, esa fue la primera información que recibimos desde chiquitas y chiquitos. Y la televisión tiene ese impacto, pero potencializado muchísimo más, porque aparte trae todo el poder de la imagen, de lo vivo, ¿no? Lo que es en vivo. Sí. Entonces sí, desde chiquitos vemos que hasta los programas de niños son 3 niños hombres protagonistas con una niña mujer que es la marimacha y ese es el único personaje femenino que ves. Tú te das cuenta que a veces hay niñas que hasta quieren imitar el personaje masculino principal porque es más interesante, porque no es víctima y porque tiene algo que hacer, tiene metas, tiene sueños, tiene aspiraciones. Y eso es lo natural en las niñas. Pero si toda tu vida vas creciendo con imágenes de que eres la sidekick, lo que le llaman la compañera, y aparte es una sidekick que solamente puede ser súper sexy, súper guapa y así. Entonces no hay otros modelos que seguir. Me encanta, digo, no me encanta, pero se me hace muy interesante. Hay estudios que han medido que las niñas empiezan sus años de escuela al mismo nivel que los niños en cuanto a matemáticas, en cuanto a todos estos temas vistos como masculinos, y a partir de cierta edad, creo que es como a los 7, 8 años, súper, súper temprano, de pronto, suena igual y feo decirlo así, pero como que se atontan ellas, o sea, como que entra esta idea de que, ay, si soy la lista, no le voy a gustar, entonces tengo que como que esconder mis habilidades, ¿no? Claro, eso es un fenómeno súper bien registrado en estudios en todo el mundo, o sea, no es único de Estados Unidos. Normalmente tendemos a referirnos a lo que se mide en Estados Unidos, pero hay estudios de Finlandia, hay estudios de España, hay estudios en México, que las niñas pierden el interés. Y es así casi un 180 grados. De ser las que sacan súper buenas calificaciones y están al 100, pierden su confianza absoluta. Y conecta con una edad en la que empiezan a concebirse a sí mismas como la pareja, como... empiezan a entender conceptos de rol. Se sexualizan, pero sí, se empiezan a tomar conciencia de su rol de género, ¿no? Entonces, pues por supuesto, porque ahí ya entran las dinámicas de poder. Para esta edad, a la que tú decías, 6, 7, 8 años, los niños y las niñas ya hacen como un assertion de quiénes son y quieren mostrar quiénes son y su rol para compararse contra los demás. Ahí los niños ya tienen más autonomía, más sentido de sí mismos de quiénes son. Y tienes razón, tiene consecuencias. La niña que empieza a expresar que es la lista y lo que sea, corre riesgo de que la empiecen a catalogar como la que no es guapa, no es interesante, o es niño porque quiere competir contra los niños. Y pues es casi un proceso así de inercia que nada más va creciendo a medida que pasan los años, para ser crítico en la adolescencia, cuando las niñas ya en absoluto están más concentradas en cómo ser súper atractivas para los niños que de sus propios proyectos de vida. Uy, sí, nos vamos de los cuentos de la infancia a los programas de niños, a las comedias románticas. Y luego ya en nuestra edad no estoy segura qué hay, pero muchas veces igual y ya nos empiezan a borrar, no somos la pareja. Sí. Y ya no son historias de hombres teniendo sus vidas y siendo poderosos, y de pronto dices, bueno, ¿y dónde está la chava de 30? Sí. Siendo algo más allá de la mamá. Exacto, porque sí las hay, porque esa es la crítica que ahorita quienes son estudiosos de la representación de las mujeres en el cine y los medios dicen, pero pues si ya tenemos a Wonder Woman. Y tú dices, sí, pero Wonder Woman es una excepción y se muestra a una mujer increíblemente inalcanzable. Sí. Y si ese es el único modelo que existe, y en la película de Wonder Woman al principio salen muchas mujeres y luego de repente nos las cortan y nada más está ella acompañada de puro vato. Sí. Y dices tú, a ver, si ese es el único modelo que tengo, entonces obviamente si no lo alcanzo me voy a sentir de la fregada, porque
pues es la excepcionalidad de estos modelos que las hace que no sean tan buenos modelos, porque nos queremos comparar contra algo inalcanzable. Pero si existiesen más personajes chistosas, de todos los tipos de mujeres que hay, entonces nos sentiríamos en la confianza de sentir que nuestro existir, nuestra personalidad y nuestro poder es válido, existe y hay más como yo y puedo entenderme con otras compañeras y imaginarnos más cosas para nuestra vida. Claro. Bueno, y también digo una nota sobre Wonder Woman que se me hizo muy interesante cómo había, esta expectativa, ¿no? De que si le va mal, ya, no puede haber más películas de superhéroes mujeres, ¿no? Y cuando, pues, ¿cuántas películas malas no ha habido de superhéroes hombres, ¿no? Como que también hay pues una hipocresía, o no sé cuál es la palabra, hay un problema al que nos enfrentamos, que es como, sí, ¿quieres tu película de chavas? Pues hazla. Y si le va terrible, pues no vuelves a tener una oportunidad, porque las mujeres no pueden, ¿no? Como que se sobregeneraliza. Sí. Pues acabo de ver un meme muy chistoso al respecto de películas de superhéroes, de la nueva película de Harley Quinn, que se llama Birds of Prey, y decía esta chica en su Twitter de que una película en donde salen puras mujeres, dirigida por mujeres, es criticada súper mal en Rotten Tomatoes, y el agua es mojada y el calor es fuego, o sea, así como que dime algo nuevo, eso es típico, que va a haber un backlash y crítica terrible a cualquier cosa producida por mujeres a donde aparezcan las mujeres. Particularmente creo que cuando se percibe que están como invadiendo un espacio masculino. Pasó con Ghostbusters, ¿no? La última, que terrible, o sea, especialmente los fans, muy fans de Ghostbusters, era, ¿qué les pasa? Mejor hagan otra película, ¿por qué tienen que tomar esa misma historia? Y dices, a ver, pues, como, ¿qué hay detrás de ese pensamiento que te hace rechazarlo con tanto fervor, ¿no? ¿Por qué no? La cosa también interesante que dices de Ghostbusters es que ese a veces ha sido el modelo que utilizan las casas productoras para vender a un público más consciente de las desigualdades, ¿no? O sea, un público más feminista. Dicen, pues ya tenemos su versión mujer. Y me encanta que hay un canal de YouTube que se llama The Pop Culture Detective, cuyo productor hizo una serie de videos sobre las desigualdades de las mujeres en los videojuegos. Está súper interesante para que lo vean. Él dice que ese fenómeno se le llama The Pac-Man Phenomenon, Mrs. Pac-Man Phenomenon, el fenómeno de Mrs. Pac-Man, que los productores de videojuegos, en vez de crear una historia nueva con una personaje nueva, mujer creada desde cero, nada más hacen como la inversión del género. Dicen, tenemos Pac-Man, entonces ahora vamos a hacer Mrs. Pac-Man. Tenemos Ghostbusters, entonces vamos a hacer las chicas Ghostbusters. En vez de crear historias que hablen de las mujeres por sí mismas desde sus propias experiencias. Es como quedarse un poquito cortos en el representarnos y en el contar nuestras historias. Ok. Y, por ejemplo, hablando de, ahorita que fueron los Óscars hace poco, bueno, de directores hubo ni una mujer nominada. Cuando hubo películas, desde mi punto de vista, merecedoras a que fueran nominadas los directores. La más obvia es Little Women, de Greta Gerwig. Y he escuchado el argumento que de pronto no interesan estas historias vistas como femeninas, ¿no? Que es Little Women es una historia muy doméstica, entre comillas, ¿no? O sea, sobre estas niñas, hermanas que están en su casa, su padre está peleando en la guerra y es, pues, de esta dinámica familiar entre puras mujeres. ¿Crees que sea cierto que no interesen estos temas? Nada más que, o sea, eso es pura bullshit. Pero mira, desde que salió o se popularizó esta onda del Bechdel Test, el test que mide que si hay personajes femeninos o sea, que no se concentren los hombres, que hablan las dos entre ellas y demás, por supuesto que ha habido diálogo de, bueno, es que estas historias son solo para mujeres. Y no, esas historias venden muchísimo mejor en el box office que las que son tradicionalmente dirigidas para el mercado masculino. Entonces ya
sigue siendo, es como se están haciendo sonsos los directores y productores que siguen queriéndole vender solamente a un público masculino. Porque esto le interesa no solamente a las mujeres, que pues hacen 50% del mercado del cine, sino a los padres de familia que tienen niñas, y a todo el mundo, ¿no? Y te quería comentar de que en Estados Unidos hay un estudio también que mide la población que va al cine, la que asiste. Y fíjate que son más latinos, por ejemplo, que personas negras las que asisten a ver películas, y en el cine americano hay más películas que representan a la población afroamericana, a los negros, que a las personas latinas. Entonces, siempre es como un dispar, o sea, ahí tienes a los espectadores y a las espectadoras hambrientos de este contenido y tú no se los das, entonces es como, oye, ¿es una falla de que no tienen la información o es nada más como hacer las cosas como el status quo y no preguntarse? Sí, como una terquedad, ¿no? Sí. Y que bueno, también hablando específicamente de Estados Unidos, que seguramente lo mismo pasa aquí, pero hay esta como noción de que la experiencia universal es la experiencia del hombre blanco. Entonces, todos podemos empatizar o sentirnos... pues sí, todos podemos empatizar con la experiencia de un hombre blanco que va a la guerra y sufre, bla, 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 bla. Pero que igual que todas las demás historias son lo que decías, ¿no? Para su nicho, ¿no? Entonces la historia de una mujer indígena en no sé dónde, pues eso es tal vez, o sea, no que sea cierto, ¿no? Pero que es esta como idea de parte de los estudios de que solo lo va a ver ese pequeño porcentaje de la población, porque yo como hombre blanco, ¿cómo me voy a identificar con la vida de una mujer indígena? Cosa que pues es errónea, ¿no? Sí, pues de hecho me encanta una frase que leí hace poquito de Aziz Ansari, ¿no? En su personaje de Dev en su propia serie de Master of None, y él ha hablado mucho de esto en sus entrevistas y comenta que, a ver, dude, o sea, hay películas que son de insectos y de animales y tú ahí te estás identificando con los animales, pero no te puedes identificar con una persona de origen como indio, o sea, what the fuck, y sí. Hablé casi como él, ¿verdad? Sí. Pero que pues es claro, es una falacia, o sea, las historias de interés humano, los personajes complejos apelan a toda humanidad y es cuestión de, digo, si no estamos acostumbrados a eso, entonces hay que como que empujar un poquito, incentivar, darle la oportunidad al público, o sea, confiar en el público de que sí tienen ganas de ver este contenido y no asustarse de que si va a pegar o no en las taquillas, porque de hecho sí pegan, sí ganas dinero. Sí. Oye, y hablando de México, hablando con compañeros me llegó el argumento que en México, particularmente en novelas creo, pero que la mujer siempre es la protagonista, que es la matriarca, que todo se trata sobre la mujer, todo da vueltas alrededor de ese personaje principal. Cosa que, bueno, pues, ¿cómo ves este argumento? ¿Crees que sea real? Sí, creo que es real, pero lo que está fallando ahí entender la gente, les falta esta perspectiva de género, es que estas historias o estos personajes que son sin duda importantes, siguen historias estereotipadas a la mirada masculina. O sea, es una representación de lo que el hombre quiere que la mujer sea o de cómo se la imagina, que justifica todo lo que hacen o no hacen los hombres en su vida. O sea, si está Teresa, que es esta mujer que solo le interesa el dinero y tiene un alma vengativa y lo que tú quieras, esa mujer no existe. O sea, solo partes de ella existen. Está súper angosto su desarrollo de personajes. No, ¿verdad? Entonces, las novelas son un tema aparte de cómo construyen a sus personajes, pero pues es show, o sea, precisamente por eso nadie tiene una credibilidad así importantísima al desarrollo del personaje de las novelas, quizás sin que yo quiera ofender a los productores de novelas, ¿verdad? Yo no veo muchas novelas, pero lo he analizado así como desde alguien que ve con visión crítica a las novelas. O sea, no es suficiente que haya un personaje de una mujer o hasta 3 o 5 personajes de la mujer, pero es también cómo. Sí, y aparte, ¿quién escribió a estos personajes? Hombres. Entonces, digo,
Desconozco si hay ahorita como una ola de lectoras que crean novelas o productoras que escriben novelas, ¿verdad? Pero si hubiese más, de seguro las personajes se verían muy distintas. Ok. ¿Cómo ves? Han salido, bueno, ahorita con la llegada de Netflix ha habido más contenido que se está creando un poco más a la imagen de las series norteamericanas, alejándonos un poco del género de la novela. Y bueno, y películas también que han salido en este último año y medio, que me pregunto si has tenido oportunidad de ver algunas de ellas, ¿cómo crees que vamos? Por ejemplo, en películas hubo esta película de Solteras que se trata de unas chicas bueno, una chica que está como desesperada por casarse y por tener pareja y se mete a un curso para aprender a atrapar a un hombre. Y hasta Las Niñas Bien, que es como desde otro lado, es más una crítica, como el contexto social. Y las series, bueno, he visto, están Yankee, El Club, Elite, Narcos. ¿Ves Sí, la todavía? regia, así. Sí. ¿Cómo crees que vamos? Pues mira, será que suena muy mal lo que digo, pero creo que soy de este público que tenía tan poca fe en las producciones mexicanas que apenas ahorita me estoy dando la oportunidad de probar nuevo contenido producido y creado por mexicanas y mexicanos. Entonces, pero sí sé decirte que a nivel global, Netflix ha sido un gran catalizador de diversidad. Y una de las cosas que demuestran esto, que vi en un análisis hace poquito, es que fíjate cómo, por ejemplo, las comedias que eran puro vato blanco, borracho y que fuma mota, ya no hay tantas. Y hasta hace 10 años, por ejemplo, estaban las de las de McLovin y This is the End y todas las donde sale Seth Rogen y su clan de amigos y así. Pero estas películas han decaído en ratings y ya no se están produciendo comedias de esas que son como súper tontas, muy chistosas, porque se ha favorecido que la demanda, o sea, ahora es la demanda de todo el mundo. Netflix se concentra en como que pegarle a los distintos países de acuerdo a su cultura. Y por eso también vemos, por ejemplo, más comedias y películas y producciones coreanas. De repente hay cosas más de Bollywood y ahora hay más series y películas mexicanas. Entonces, a nivel global, los mercados saben que les conviene mucho apelar al público específico de diferentes culturas. Y eso hace también que tú, como consumidor y cliente de Netflix, estés expuesta o expuesto a una muchísima más variedad de productoras de diferentes nacionalidades y a diferentes personajes y diferentes realidades. Entonces creo que es un fenómeno global y en cuanto a cómo tratan los temas así de diversidad las series mexicanas, pues no sabría decirte, pero ojalá y sea no nada más como, ahora tenemos un programa de solo mujeres, sino que sí cumplan con esta onda como visión crítica que tú comentas de, por ejemplo, la de Solteras. Esa en particular, creo que vale la pena. ¿Esa tuviste oportunidad de verla? No, Okay. no quiero ventanearme, la voy a ver. Ok, te la platico un poquito porque me pareció como, pues son estos intentos que aplaudo, pero al mismo tiempo me parecen problemáticas por justo el tema, ¿no? Es como que la sentí medio inspirada en Bridesmaids, esta cosa de puras chavas y como un clan de chavas chistosas, etcétera. Pero a fin de cuentas son puras chavas que están buscando cambiar su imagen a un tipo de mujer que, entre comillas, atrae a los hombres. Entonces, desde la premisa de chava quiere casarse, entonces se mete una clase para atrapar a un hombre, se me hace problemático. Por más que sean personajes, unos complejos, otros no tanto, pero por más que sea una película como con puras mujeres, siento que no estamos entendiendo ahí como por dónde va. Sí, y además de la representación de las mujeres, de hecho, quería hacer un paréntesis ahí de algo que no mencioné. Tanto en las novelas como en las nuevas series y así, lo que sí veo es que se sigue replicando un modelo de no representar a personas de piel morena, ni de pieles oscuras, ni en discapacidades, y a las personas que se representan de la comunidad LGBT y de identidades LGBT,
todavía están como angostamente estereotipadas, ¿no? O sea, tenemos al personaje de el hermano menor de La Casa de las Flores, ¿no? Que es el hermano gay, que siempre es de que el gay, ¿verdad? Así lo identifican. Y a mí me sigue pareciendo que lo ponen como espectáculo, como el chiste. O sea, cómo representaron, por ejemplo, a la mujer trans, que era el padre de los chicos de La Casa de las Flores. Por supuesto que estaba súper cómicamente dibujado ese personaje. Y digo, de nuevo, teniendo la oportunidad de hacer casting de una persona trans, de una mujer trans, te traes a un actor güero, blanco, que no es trans. Entonces, cumplimos esos mismos problemas que le pasan a las productoras de los Estados Unidos, pues también pasan aquí. Pues, claro, sí. Y bueno, y además con una falta de sensibilidad de hacer al personaje una persona completa, compleja, y más bien hacer la broma, lo que dices, ¿no? Sí. Hablando un poco en cuanto a contenidos, por ejemplo, también he escuchado el argumento, bueno, es que ¿cómo va a haber mujeres ahí si históricamente no había mujeres, ¿no? En historias de guerra o de política o así. Entonces, sí, tú ves fotos, aún de ahorita, pero de hace 20, 30, 50 años de senados de todas partes del mundo, y son pues básicamente puros hombres. Entonces, ¿cómo vas a inventarte que había 20 senadoras? Pues no, tal vez no. Pero, ¿cómo podemos hacer el esfuerzo por pensar más allá de, bueno, ahí no hay mujeres, pero ¿dónde están las mujeres? E incluir a las mujeres en esas historias también. Yo me rehúso a pensar que estaban las mujeres tejiendo en sus casas calladitas. O sea, siempre ha habido mujeres activistas, o más allá de activistas, siempre ha habido mujeres que tienen que trabajar. Solo son las clases altas que han estado recluidas en sus casas estudiando sus libros y tocando el piano. Digo, estoy yéndome como... te estoy pintando a Jane Austen, no sé, pero sí. ¿Cuáles son tus pensamientos en cuanto a eso? Que tienes toda la razón, que se trata más bien de un tema de que la historia la han escrito tradicionalmente hombres en el poder, y nunca no ha habido activistas mujeres, y nunca no ha habido mujeres que hayan peleado por puestos de representatividad en el gobierno y así. Entonces, quizás debería ser hora de ver las historias de esas mujeres invisibilizadas. Y si vas a hacer como quiera después un documental o algo más acercado a la realidad, como una cinta biográfica o algo similar, pues entonces nomás ten la sensibilidad de representar también a las mujeres que estaban ahí detrás. Date tu investigación, léete libros sobre, por ejemplo, hay muchísima literatura de la mujer en la historia mexicana, en la revolución, en demás. Ahí está el contenido, haz tu tareita, investígale tantito más. Y otra cosa es que, así como dice Disney, ¿no? De que le critican porque de repente fuerza personajes que nada que ver con su etnia, por ejemplo, últimamente en Frozen, que pusieron a un personaje negro como el militar ahí a cargo de proteger a Arendelle, no sé qué. Pues de nuevo, esa es una historia que de manera creativa, o sea, eso existe en un imaginario, no representa a un país existente, sino que es un amalgamado de diferentes culturas. Entonces, no tienes que contar la historia a fuerzas como fue, y esa es la riqueza de contar las historias. Sí. Que puedes hacer tu versión preciosa. Claro, eso lo noté, fíjate, en La Bella y la Bestia, la versión en persona, que justo en el pueblo había asiáticos, había negros, había, bueno, todas las etnias representadas. Y sí, si lo piensas de manera histórica, en Francia, en los 1800 y cacho, que está situado supuestamente La Bella y la Bestia, pues probablemente ese pueblito habría sido mayoritariamente blanco. Pero entendieron justo lo que dices, ¿no? Que bueno, es una fábula, o sea, no pasa nada si metemos a gente de diferente tipo, no es un documental, ¿no? Darse cuenta que es ficción, a fin de cuentas. Exacto. En Estados Unidos existe el Geena Davis Institute on Gender in Media, que es el instituto de Geena Davis sobre género en los medios. Y ellos hacen todo tipo de estudios y análisis de la representación, desde contabilizar cuántas líneas tienen los personajes mujeres en cada película, hasta
cuántas mujeres hay por película, vamos, hasta el efecto que tiene, ahorita los últimos que vi son sobre publicidad, y bueno, tienen una cantidad de estudios y trabajo que se hace para concientizar. ¿Sabes si hay algo así, que alguien que esté haciendo un esfuerzo similar en México? Sí hay iniciativas de este tipo en México. La más reciente y la que veo más pertinente aquí mencionar es una que se llama ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que la hace el INEGI. Y ahí se mide, por ejemplo, de acuerdo al color de piel, uno de los factores de discriminación, ¿verdad? Cómo están posicionadas las personas en nivel socioeconómico, nivel educativo y demás. Y determinó de entre sus resultados más importantes que la educación, como se pensaba antes, no es el determinante de que tengas, no es todo el determinante de que tengas una buena posición socioeconómica, o sea, que puedas escalar en la escala social, sino que se correlaciona también con el color de la piel. Es decir, que no importa si tú tienes un alto grado académico, mientras tú tengas piel morena o oscura, eso significa que probablemente te vas a encontrar en estatus socioeconómicos más bajos y que te sea más difícil escalar socialmente. Entonces, wow. Aquí nunca hablamos de esto. México está no quiero decir ni pañales, quiero decir en feto, o sea, no se habla de la discriminación de manera crítica. Sí. Y parte de quienes estudian la discriminación en México dicen, está muchísimo más cañón superar las discriminaciones mientras no se entiendan. Y nosotros como mexicanas y mexicanos decimos, normalmente el discurso coloquial es que nosotros no somos racistas, sino que somos clasistas. ¿Y por qué es equivocada esa presunción? Sí, se dice que somos clasistas sin entender que la clase y la raza o el origen étnico y el color de la piel, como si no tuvieran nada que ver, pero están conectados. O sea, no se entiende uno sin el otro y viceversa. Entonces, mientras no estemos discutiendo estos temas abiertamente, como se hace en los Estados Unidos, que ya digo, seguirá existiendo la brutalidad contra las personas negras por parte de la policía, seguirá existiendo todas estas discriminaciones y la desigualdad institucional, pero aquí en México está todo eso, pero aparte no lo hablamos. Claro. Y eliminar o erradicar cosas que ni siquiera se cree que existen es imposible. Claro. Y digo, yo que he entrado a estos temas así como más recientemente, es algo que me asusta mucho y me gustaría seguirlo estudiando porque es súper cierto. De aquí a que logremos algo, en vernos como iguales y darnos oportunidades como iguales y representarnos como iguales, falta muchísimo. Sí, este tema es otro tema que me interesa mucho platicar en el podcast porque también en medios se ve, lo hemos tocado un poquito en esta conversación, pero se ve una gran disparidad en la representación de diferentes grupos étnicos y lo que hablábamos de color de piel, ¿no? Siguen siendo mucho el blanco, el güerito, hasta en publicidad, ¿no? Que pues sí resalta que dices es pura gente muy, muy güera. Vamos, esa no es la población que digo, sí, sí la hay, pero hay una diversidad de población, no es un tipo de persona la que vive en México. Exacto. ¿Qué cambios podemos empezar a hacer a nivel personal? Y bueno, hablando, a ver si podemos regresar un poquito al tema de que ahorita, bueno, este podcast es específicamente para actores y ¿qué cambios crees que podemos empezar a hacer a nivel personal y qué cambios tienen que ocurrir a nivel instituciones privadas de gobierno para que la representación en los medios empiece a dar un cambio? Pues yo creo que a nivel personal, la herramienta que encubre todo esto, la más importante, es nuestro pensamiento crítico. O sea, a cualquier contenido mediático, hablando del tema de los medios, cualquier política pública, cualquier discurso que oigamos por parte de nuestros políticas y políticos, ante todo, cuestionarnos qué hay detrás, por qué se habla de tal o cual manera, no normalizar, o sea, problematizar lo que escuchemos, los discursos que oigamos, las cosas que vemos representadas. Esa es la herramienta que nos hace a nosotros y a nosotras mejores actores y actrices, mejores consumidores y consumidoras, y nos hace buscar contenido y oportunidades de trabajo, en este caso, que
cumplan por lo menos con esta parte de innovar, de traer algo nuevo a la mesa. Y sí, digo, estoy hablando así como muy meta, muy gigantesco, pero creo que eso es una cosa que siempre se tiene que conservar, pensar que todo medio hay un equipo detrás que lo produjo y tomó decisiones de a quién poner en la pantalla, de a quién contratar, y siempre hay que investigar ese detrás, como quitar el telón y decir quién está produciendo esto y cómo está capitalizando esta persona con presentar a personas de este estrato social, de este color de piel, de esta identidad y de tipo sin discapacidad y demás. ¿Por qué le beneficia? Y yo creo que directoras y directores y productores que hagan contenido más diverso, ahí están. Uh-huh. Hay que buscarles, hay que promocionarles, hay que consumir su contenido, hay que invitar a reflexionar sobre lo que ellos exponen. Y así. Muy bien. ¿Qué te parece una ronda en chinga de preguntas? Va. ¿Cine o tele? Cine. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Español o alemán? Ay, español. ¿Monterrey o Ciudad de México? Ciudad de México. ¿Netflix o podcast? Podcast. Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías? Asia. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Comedia. ¿Quién te interpretaría? Está muy difícil. Que me interprete una chava no conocida, diversa, feminista, chingona. Muy bien. ¿Película o serie favorita? Paso. ¿Qué personaje de fantasía eras de niña? Era Britney Spears. ¿A qué le tienes miedo? A no tener influencia, no ser escuchada. ¿Qué te molesta? Los machismos y la ignorancia. Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Actriz. Buenísimo. Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías? No quiero decir que por de moda, pero con Yalitza Aparicio. Muy bien. Esa fue la ronda en chinga con Katy Chapa. ¡Qué miedo! Está difícil. Ya, últimas preguntitas para cerrar. Uh-huh. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? El que di, de cuestionarlo todo. Va. No quedarte conforme con la primera respuesta. ¿Y cuál ha sido tu mayor fracaso y cómo rebotaste? O sea, ¿cómo te recuperaste? En el ámbito que sea, puede ser personal o de trabajo. Pues mi mayor fracaso ha sido uno laboral. Sufrí hace no mucho un despido que se relaciona como con mis ideales. ¿Y cómo me estoy saliendo de esto? Pues hablando con más convicción del tema, educando a más personas. Y pues aquí estamos. Me encanta. ¿Qué es el feminismo para ti? O sea, a nivel como personal, ¿qué representa? Para mí es justicia. Es que nosotras, como colectivo diverso, alcancemos todas esas oportunidades de reafirmarnos como persona, de tener agencia sobre nuestras vidas, de tomar nuestras decisiones, y que es algo que no lo hemos tenido en muchos milenios. Perfecto. Muchísimas gracias, Katy. ¿Dónde te encontramos? En redes. Me encuentran en Instagram en @Katy con C y con Y, Chapa, Katy Chapa. Vale. Pues muchísimas gracias, Katy, y pues gracias a Centodi también. Qué padre que están haciendo esta iniciativa. Pues que sigan con mucha fuerza. Muchas gracias. Okay. Gracias por escuchar. Me encanta que Katy nos muestra cómo discutir temas de género no tiene que ser algo serio y deprimente todo el tiempo. Su amplio conocimiento mezclado con su sentido del humor hicieron esta plática súper agradable. Me deja con muchísimo en qué pensar. Espero que a ti también. Si te gusta el podcast, te invito a que te suscribas en donde sea que escuches tus podcasts. Si tienes un minutito, comparte el pod y déjanos una reseña con 5 estrellas en iTunes.
Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. Sígueme a mí en Instagram y Facebook como Sofía Ruiz Actor o al podcast como Sobreactuando Pod. Espero hayan disfrutado este capítulo, que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flower House Films.